vamos a ver como tema estado gaseoso. Recuerdo que les dije a ustedes que a partir de las clases anteriores, la anterior y la anterior a la que habíamos visto, íbamos a trabajar ya con nuestra calculadora, ¿ya? No necesariamente porque, o sea, requieres una calculadora en sí, porque si tú eres bueno operando matemáticamente, la matemática que vamos a trabajar no es complicada, pero si a ti te complica un poquito la matemática y quieres operar rápidamente, una calculadora no estaría de más, ¿ya? Porque nuevamente esto no es matemática, esto es química. Entonces, a mí lo que me interesa es que tú comprendas el fundamento y luego de comprender el fundamento puedas trabajar rápidamente la matemática, ¿sí? Entonces, veas, ¿no? Por ahí incluso hasta verifique si te estoy engañando en la matemática o no te estoy engañando en la matemática y avancemos por lo menos en la parte operativa rápidamente. La idea es que tú entiendas el fundamento y una vez que entiendas el fundamento, avancemos rápidamente. ¿Ya? Entonces, si tú eres bueno en la matemática y operas rápidamente, bien, yo igual te voy a dar los tips para que tú operes rápidamente. A mí me gusta operar rápidamente. Como te decía, yo no era muy bueno en las matemáticas, así que tenía que inventarme todo lo que podía para operar rápidamente. ¿Ya? Eso yo te lo voy a transmitir. Pero siempre es bueno de que tú tengas todas las estrategias, porque no solamente es que operes rápidamente, sino que eh, puedas competir al mismo nivel. Si es que tú estás pensando de repente en ir a un examen de admisión UNI, en examen de admisión UNI se permite usar calculadora, entonces tú no te puedes negar a esa realidad. Si a ti te permiten usar calculadora, entonces, ¿por qué no utilizarla? Entonces aprende a utilizarla, ¿ya? Entonces ve acostumbrándote a todo lo que se te permite. Entonces, hoy día hablamos del estado gaseoso. ¿Qué es el estado gaseoso? Es un estado de agregación de la materia. Nosotros cuando trabajamos materia, lo recuerdo, hablamos de los tres estados de agregación de la materia y te dije bien clarito, me queda claro, cuando te dije hablar de estados de la materia es hablar en realidad de estados de agregación molecular de la materia. Ya, solamente que de cariño le llamamos estados de la materia para no hablar de ese nombre tan grande. Y resultaba mejor, en vez de llamarle con ese nombre grandote, hablar de fases de la materia. La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Resultaba mejor. Pero no sonaba bonito eso de fases, ¿no? Sonaba más chévere hablar de estados de la materia, ¿ya? Así que, bueno, como que nos hemos acostumbrado a llamarle de esa manera, estados de la materia, pero cuando tú escuches eso en tu cabecita, en realidad lo que nos están diciendo es estados de agregación de la materia, ¿ya? Los estados de agregación de la materia son típicamente sólido, líquido y gaseoso. Los tres son importantes, a los tres lo deberíamos estudiar, pero el estado que, digamos, más fácil se puede estudiar y comprender es el estado gaseoso, ¿ya? Y no parece lógico que sea así, porque el estado gaseoso, si tú lo ves por dentro, o sea, si tú tuvieras la posibilidad de ingresar a un sistema gaseoso, está formado por partículas que son muy desordenadas. O sea, si tú tuvieras la posibilidad de meterte a un sistema gaseoso y verlo desde adentro, verías un montón de partículas que están completamente desordenadas. Es más, nosotros estamos inmersos en un sistema gaseoso, ¿no? Nosotros estamos inmersos en el aire, solamente que no vemos a las partículas gaseosas, pero si tuviéramos la posibilidad de ver a las partículas gaseosas, todas las partículas gaseosas en el aire, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, son partículas que se encuentran completamente desordenadas, ¿ya? Pero a pesar de ese desorden, es el estado que más se ha estudiado y es el estado que más se conoce. Entonces, a primera vista no parece lógico, porque tú dirás, oye, pero si es tan desordenado,
¿Por qué es el que mejor se ha estudiado y más se comprende? A mí me parecería lógico que el estado sólido, que es el más ordenadito, sería el que más se comprende. ¿Por qué no es así? Hay una razón lógica para eso. La razón lógica es que en el estado gaseoso las partículas no se tocan entre sí, no interaccionan. Las partículas están sueltas. Entonces, como las partículas están sueltas, no se tocan entre sí, el comportamiento de una partícula gaseosa es independiente de las otras partículas gaseosas. O sea, lo que le pase a esta partícula gaseosa es lo mismo que le va a pasar a las otras partículas gaseosas. Entonces, a mí me bastaría con analizar el comportamiento de una partícula y es lo mismo que le va a pasar a las demás partículas gaseosas. ¿Por qué? Porque las partículas están sueltas, son independientes una de la otra. Profe, pero en el estado sólido las partículas están ordenaditas. Sí, pero ese es hasta cierto punto un problema. ¿Por qué? Porque las partículas en el estado sólido se tocan entre sí. Y como las partículas en el estado sólido se tocan entre sí, lo que le pase a esta partícula del estado sólido depende del comportamiento no solamente de esta partícula, sino de los que las están alrededor. Profe, ¿cómo así? Ah, mira, esta partícula no está solita y su comportamiento depende de cómo interactúe con la que está a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, de este lado y del otro lado. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que interactúan con esta partícula de acá. Esta partícula no está solita. Entonces, como no está solita, su comportamiento depende de las que están alrededor. Y la partícula que está a su costado depende de todas las que están alrededor. Y la que está a su costado depende de las que están alrededor y así sucesivamente. Entonces es complicadísimo poder trabajar el comportamiento del estado sólido y del estado líquido porque el comportamiento de una partícula depende del comportamiento de todas las que están alrededor. Entonces es muy complicado trabajar el comportamiento o predecir el comportamiento de los sólidos y de los líquidos. Por eso, cuando tú ves en los libros de química, lo que se trabaja es el estado gaseoso. El estado sólido y el estado líquido solamente se trabaja a nivel universitario. A nivel, digamos, escolar y a nivel preuniversitario, se trabaja el estado sólido y el estado líquido a nivel conceptual. O sea, te describen al sólido, te describen al líquido, te dicen, oye, mira, se comporta de esta manera, se comporta de esta otra manera, puede ser así, así. Pero no te hablan de fórmulas, no te hablan de, digamos, de desplazamiento, de perfiles, no, porque es complicadísimo hablar de sólidos y hablar de líquidos. Eso tú lo vas a ver posiblemente si es que estudias carreras de ingeniería. Si es que alguien decide ser ingeniero, ¿ya? Ahí lo vas a ver. Por ejemplo, mi hijita, ella estudia mecánica de fluidos y en mecánica de fluidos es una locura porque paran viendo justamente cómo se comporta un fluido, un líquido, ¿ya? O un gas, ¿no? Y ahí es una locura ver todo el comportamiento de los líquidos, por ejemplo, si el líquido se mueve dentro de una tubería y si la tubería tiene forma cilíndrica o si tiene forma cuadrada, es una locura. O si quieres ser ingeniero civil, el sólido, si el sólido es concreto o si es cemento o si es metálico, si yo el sólido lo pongo de cierta manera, se cae el puente, no se cae el puente.
Si el edificio yo lo construyo de cierta manera, ¿soportará un sismo? ¿No soportará un sismo? O sea, es complicado. Sencillo no es, chicos. Y es crítico. Es crítico conocer el comportamiento de los sólidos y el comportamiento de los líquidos. Pero eso no se ve a nivel preuniversitario. Eso se ve a nivel universitario. Y típicamente si tú vas a ser ingeniero. Típicamente si tú vas a ser ingeniero. ¿Ya? A nuestro nivel, a nivel pollito, nosotros vamos a ver el estado gaseoso. ¿Ya? Y también es bonito, ¿ah? No es que sea sencillo. El estado gaseoso, uy, también es bonito porque también es complicadísimo. O sea, si tú te metes al estado gaseoso, también es otra joyita del estado gaseoso. Es súper, súper complicado, pero dentro de todo, por lo menos es más predecible que el estado sólido o que el estado líquido. ¿Por qué? Porque como las partículas están sueltas, entonces es más fácil asociar su comportamiento porque el comportamiento de una es el mismo del comportamiento de todas las demás. ¿Sí? El comportamiento de una es el mismo comportamiento de todas las demás. Eso es lo bonito que tiene el estado gaseoso. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos con los gases, vamos a tener la referencia de eso. El gas tiene esas características. Entonces, vamos a meternos al mundo del estado gaseoso. Un gas es un estado de agregación de la materia que tiene como principal característica que no tiene ni forma ni volumen definido. ¿Ya? No tiene ni forma ni volumen definido. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Y además que adopta la forma del recipiente que lo contiene, ocupa todo el espacio que se le permite. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo el gas aquí en este globo, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a poder decir? El gas está ocupando todo este espacio, ¿cierto? El gas está ocupando todo este espacio. ¿Y cuál es la forma que adopta el gas? Toda esta forma, ¿cierto? Pero si yo decido que el gas que está acá me lo llevo a un globo, de esos globos tipo salchicha, globos salchicha creo que le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, pero globos salchicha. Globos aerostáticos. ¿Globo qué? Aerostáticos o algo Ah, no, los así. aerostáticos son los que vuelan, pero son esos con los que tú haces formas, ¿no? Hay unos salchichas, no me acuerdo cómo se llama. Que son buenos, que tú haces forma de perrito, de gatitos y cosas así, que te ponen sombrerito. Bueno, globos salchichas, con los que haces la hora loca, ¿ya? Eso de ahí, imagínate que yo, todo el gas de acá, decido llevarlo a ese tipo de globo. Entonces, te pregunto, ¿el gas ahora qué forma va a adoptar? La forma de ese globo. ¿Y qué volumen va a tener? Va a tener el volumen de ese globo, pues. El gas no tiene ni forma ni volumen definido. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pasa eso por lo mismo que yo te dije al inicio. ¿Las partículas gaseosas están juntas o están separadas, chicos? ¿Qué pasa con las partículas gaseosas? ¿Están juntas o están separadas? Están separados. Separadas, claro, las partículas gaseosas están separadas unas de otras. Y están separadas distancias enormes. A nuestro nivel, como estas partículas son a nivel atómico, estas distancias son distancias enormes. Entonces también la separación es una separación enorme. Entonces la separación entre estas partículas es una separación muy, muy grande. Por lo tanto, estas partículas se pueden acercar o también se pueden separar. Por lo tanto, pasa con el gas lo siguiente, que los gases se pueden comprimir, ¿correcto? Los gases, mira, se pueden comprimir porque las partículas se pueden acercar o los gases se pueden expandir
porque las partículas se pueden separar. Entonces, adicionalmente, los gases tienen otra propiedad. Se pueden comprimir o se pueden expandir. Y como las partículas están muy separadas entre sí, ellas no interaccionan, no interactúan entre sí. ¿Te acuerdas que yo te dije que en un sólido, qué es lo que pasa? Si tú tienes una partícula de un sólido, en un sólido, una partícula interactúa con todas las que están al costado. En un líquido también pasa lo mismo, pero en un gas eso no pasa. En un gas, las partículas como están totalmente separadas, no hay interacción entre ellas. Y al no haber interacción entre ellas, entonces esas partículas gaseosas no van a interactuar. El único momento en que ellas interactúan es cuando chocan entre sí o cuando chocan contra la pared del recipiente. ¿Ya? Pero cuando chocan contra la pared del recipiente, esos choques son elásticos. Ay, profe, ya me complicó la vida. ¿Qué significa choques elásticos? Choques elásticos en física significa que la energía antes y después del choque se mantiene constante, o sea que no pierden energía. Pero ahí yo me estoy metiendo en otro campo un poquito más complicado. Bueno, no tan complicado, sino un campo en el que vamos a trabajar. Estamos hablando de un tipo de gas que se conoce con el nombre de gases ideales. O sea, nosotros únicamente vamos a trabajar con un tipo de gas que se conoce como gas ideal. ¿Con qué tipo de gas vamos a trabajar, chicos? ¿Con gases reales o con gases ideales? Gases ideales. Gases ideales. ¿Y qué es un gas ideal? Un gas ideal es aquel gas que cumple con ciertas características. Primero, ¿qué características? Las partículas son muy pequeñitas. Se dice que son masas puntuales. Son tan pequeñitas que están separadas a distancias enormes, de tal manera que nunca interactúan entre sí. El único momento en que interactúan es cuando ellas chocan entre sí o chocan contra la pared del recipiente. Pero si chocan contra la pared del recipiente, esos choques, ¿qué tipo de choques son? ¿Elásticos o inelásticos? ¿Qué tipo de choques son, chicos? Elásticos. ¿Qué significa que sean choques elásticos? Que la energía antes del choque y después del choque, ¿cómo es? Constante. ¿Ya? Ese es el significado, que la energía antes y después del choque permanece constante. ¿De acuerdo? Ese es el significado. Ahora, un gas, las partículas se pueden comprimir o se pueden expandir. ¿Ya? Esas son las características que tú vas a encontrar. Se pueden comprimir o se pueden expandir. ¿Ya? Y así es como nosotros vamos a entender a un gas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Preguntas, consultas, comentarios. ¿Todo bien? ¿Sí? Pregunto yo entonces, ¿qué es más fácil estudiar? ¿O a qué estado es más fácil estudiar? ¿Al sólido, al líquido o al gaseoso? En estado gaseoso. Al estado gaseoso. Perfecto. ¿En qué estado de la materia las partículas no se tocan entre sí? En el estado gaseoso. Muy bien. En el gas, la forma, ¿cómo es? ¿Constante o variable? Constante. Variable. Variable. En un gas se adopta la forma del recipiente que lo contiene. Un gas
adopta o un gas ocupa parte o todo el volumen del recipiente que lo contiene. Todo el Oh, volumen. Todo el volumen del recipiente que lo contiene. Perfecto. Los choques en un gas entre las partículas gaseosas. ¿Qué tipo de choques son? ¿Elásticos o inelásticos? Elásticos. Elásticos, que significa que la energía antes y después del choque permanece constante. Y eso permite definir a un tipo de gas que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? ¿Qué tipo de gas es? ¿Un gas ideal o un gas real? Ideal. Un gas ideal. Perfecto. Nosotros estamos estudiando a los gases ideales, ¿correcto? A los gases ideales. Entonces, eso va a ser el estudio que nosotros vamos a hacer el día de hoy, a los gases ideales. Perfecto. Entonces, vamos a partir de qué? Vamos a partir de que los gases pueden ser definidos con base a 4 variables que se conocen como las variables del estado gaseoso, ¿ya? ¿Cuáles son las variables del estado gaseoso? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Mira, presión, volumen, temperatura y número de moles. Un gas depende de esas 4 variables. Presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Ya? Lo vimos un poquito cuando hablamos de unidades químicas de masa. Depende de esas 4 variables. Presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Ya? La presión en un gas ideal, recuerda que estaba relacionado con los choques de las moléculas contra la pared del recipiente, ¿te acuerdas? Choque de las moléculas contra la pared del recipiente, pero esos choques eran elásticos, ¿ya? Y esa presión se mide con un aparatito. Esa presión es la presión atmosférica y se mide con un aparatito que se llama barómetro. Ese barómetro típicamente es el barómetro de mercurio y fue inventado por Torricelli. Por eso se le llama el barómetro de Torricelli. A nivel del mar, el barómetro marca 760 milímetros de mercurio. A nivel del mar, marca 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Y eso qué nos representa a nivel del mar? Mira, si tú estás a nivel del mar, imagínate que acá tienes a nivel del mar, este es el mar, ¿ya? La playita, y aquí vas avanzando el cerrito, ¿ya? Y por aquí pones nubecita feliz, nubecita feliz, y eso es lo de acá, ¿ya? ¿Qué nos representa? ¿Qué nos representa la presión atmosférica? La presión atmosférica nos representa la presión que ejerce la columna de aire sobre cada uno de nosotros a nivel del mar. ¿Ya? La presión de la columna de aire sobre cada uno de nosotros a nivel del mar. Entonces, te pregunto, conforme yo voy subiendo, aquí mira, por ejemplo, qué feo, aquí, conforme yo voy subiendo, ¿la presión se va haciendo cada vez mayor o la presión se va haciendo cada vez menor? cada vez menor. Cada vez menor, correcto. O sea, la presión en un lugar de altura es menor, ¿cierto? Por esa razón, cuando tú pateas la pelota en un lugar de altura, va más rápido, porque la presión es menor, ¿de acuerdo? Entonces, eso se viene a dar. En cambio aquí, a nivel del mar, la presión vale 1 atmósfera, ¿ya? Entonces, eso viene a ser. Se va a cortar